les bendiga, mis hermanos, a cada uno por nombre. Damos gracias a Dios porque nos concede nuevamente el privilegio de poder estar acá delante de ustedes con este tema muy importante que hoy vamos a compartir con la ayuda de Dios, guianza de su Santo Espíritu, lo que es la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? De eso vamos a hablar en esta preciosa noche. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 13 y su verso 24. Mateo, capítulo 13, versículo 24. Que Dios bendiga a cada uno de los que ya están conectados y que sea Dios que hable a nuestras vidas en esta preciosa noche. Vamos a orar para poder iniciar con este tema. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, por el momento especial que tú nos concedes de poder estar nuevamente acá, Señor, en esta preciosa hora, compartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has sido maravilloso, Señor. Toma tú la guianza, Señor bendito, en esta preciosa hora, por medio de tu palabra, Señor. Y gracias por tu amor, gracias, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están conectados y a aquellos también que van a ver más adelante, Señor. Que tu palabra sea de mucha bendición para nuestras vidas, que podamos edificarnos y poder también, Señor, aprender de ella, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a hablar acá de lo de el trigo y la cizaña, ¿verdad? Es un tema muy especial, muy importante, en el cual pues el Señor trata la manera siempre de usar estas parábolas, comparando tales cosas, ¿verdad? Conforme cada uno de nosotros o prácticamente del pueblo en ese tiempo, ¿verdad? En lo que más se dedicaba, entonces por eso él usaba las parábolas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a dar inicio a nuestro tema, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Prácticamente aquí nos habla algo muy importante, ¿verdad? Porque si lo podemos ver, pues aquí habla que solo parábolas. De esta manera él se comunicaba delante del pueblo, ¿verdad? Para que pudieran tratar la manera ellos también de poder comprender lo que él quería explicarles, ¿verdad? Porque en realidad, pues, como hoy en día sucede lo mismo, ¿verdad? Que sabemos algunos conocimiento, ¿verdad? Pero en realidad los discípulos de él, sí, ellos ya prácticamente ellos ya tenían revelado todo lo que nuestro Señor Jesucristo les decía, ¿verdad? Porque también él se sentaba con él. Y de la misma manera, pues él lo hacía también con el pueblo. Y hoy pues vamos a hablar acá de que un hombre sembró una buena semilla. Aquí prácticamente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él vino a sembrar esa semilla, la palabra de verdad, pues entonces vemos de que Él en todo lugar, Él estuvo predicando de su palabra, ¿verdad? Él estuvo enseñando no lo que Él quería, no lo que de Él salía, sino que lo que Él ya había recibido, ¿verdad? Esa orden que Él ya había recibido cuando estuvo allá con el Padre, desde cuando Él ungió y lo envió a sanar, a predicar y total, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios a cierto lugar, ¿verdad? Entonces damos gracias al Señor porque en realidad por medio de su palabra nosotros también podemos ir conociéndole, ¿verdad? Conociendo la voluntad de Dios y ponerla en práctica, de lo cual vamos a hablar, ¿verdad? Y dice la semilla, que es la palabra del Señor, en su campo, habla de la multitud, ¿verdad? O sea, del pueblo, de todo aquel pueblo que escuchaba la palabra y que ponía atención. A veces la recibían, pero también, como todos sabemos y como lo vimos en la parábola del sembrador, que muchas veces, pues, tal vez el sembrador sí siembra la semilla, la buena. Estamos hablando de los ministros, ¿verdad? Todo aquel que predica la palabra, pues él viene con todo gozo, con todo de corazón, pues él lo hace para agradar al Señor, ¿verdad? Pero resulta que también hay alguien obrando en contra de eso bueno, ¿verdad? Entonces ahí viene el tropiezo, ¿verdad? Entonces de esto nos está hablando acá el enemigo. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Prácticamente es algo malo, ¿verdad? Si hablamos prácticamente de las plantas, ¿verdad? Hablamos del trigo y de la cizaña, pues es algo parecido según
estábamos ahí averiguando, pues es algo parecido, pero a la hora de poder dar el fruto, pues es donde cambia, ¿verdad? Entonces ya el trigo ya es como que se agacha y la cizaña ella permanece, ¿verdad? Prácticamente que no se recuerda cuál es cuál cuando empieza a crecer, pero ya cuando está dando su fruto, pues sí se da a conocer, ¿verdad? Y prácticamente veía por ahí que esta es una parte de lo que es eh, una cierta harina que esta cizaña, esta planta puede dar, ¿verdad? Que lamentablemente pues es maligna, ¿verdad? Es mala. Entonces también, ¿verdad? ¿No? Que mientras dormían los hombres, vino su enemigo, dice, ¿verdad? Entonces prácticamente está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Quien eh, prácticamente, pues él, ahorita nosotros ya sabemos que él ya lo venció, ¿verdad? En la cruz del Calvario él lo venció, pero en ese tiempo todavía no lo había hecho, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Iba sembrando eso, se iba, sem- se iba sembrando eso malo en toda aquella multitud, ¿verdad? Que no aceptaba a Cristo prácticamente, ¿verdad? Como lo pudimos ver, ¿verdad? Que muchos estaban a favor de Jesús, creyeron en Él, pero algunos no creían en Él, ¿verdad? Entonces, aquí nos que era el enemigo el que iba también enviando ahí a sus ángeles, ¿verdad? A poder de eso, a nuestro Señor Jesucristo para que su obra no siguiera, ¿verdad? Mas sin embargo, pues lo que nos enseña el Señor acá es de que tengamos cuidado, ¿verdad? Que aquí donde dice los hombres dormían, vino su enemigo, prácticamente está hablando algún momento, ¿verdad? Que nosotros tal vez nos podemos distraer, nos podemos acomodar, tal vez la prédica está bonita, está buena, pero viene el enemigo y ya nos viene a poner pensamientos malos, ¿verdad? Entonces ahí es donde también nace algo malo, ¿verdad? Entonces ya viene a querer estorbar lo que es la buena semilla, ¿verdad? La buena palabra de nuestro Señor Jesús. Y el 26 dice, y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Prácticamente, ¿verdad? Es algo muy tremendo. Es algo muy tremendo porque en realidad, pues, si lo vamos a hablar en la actualidad, pues, que podríamos decirlo que son como nuestro Señor Jesucristo ya lo había anunciado. Si nos recordamos en lo que es el libro de Mateo, también acá, ¿verdad? En el capítulo 7, del 15 al 20, es donde Él nos habla, ¿verdad? Que por los frutos conoceremos, ¿verdad? Aquellos que son en realidad son verdaderos creyentes, ¿verdad? Y los que no, ¿verdad? Los que nada más andan queriendo ganar almas, pero para sus intereses, ¿verdad? Propios y no para el reino de Dios, como nosotros hoy le llamamos, ¿verdad? Pues, entonces ellos no lo pueden hacer así, sino que ellos no ganan almas para el Señor, sino que ellos, pues, para su propio bien, ¿verdad? Entonces, qué malo esto, ¿verdad? Pero en realidad, aquí vamos a ir viendo algo muy importante. El 28 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces es algo tremendo, ¿verdad? Entonces aquí es donde se habla, ¿verdad? De que tanto pues como uno como el otro, el Señor Jesucristo dice que hay que dejarla crecer, como dice en el 29, ¿verdad? Y Él les dijo, no sea que arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y él les dice, ¿verdad? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, y al tiempo de los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí estamos hablando de lo que son prácticamente las plantas, ¿verdad? Y ya pues anteriormente dijimos, la semilla es la palabra del Señor. El campo pues es toda la humanidad, el mundo, ¿verdad? En el cual pues Cristo vino a predicar la palabra, pero algunos creyeron, otros no creyeron, ¿verdad? Y hoy como en día pues podemos ver todavía en la actualidad que hay muchos pues que en realidad pues están equivocados, ¿verdad? Lamentablemente y tristemente, porque en realidad hay muchos que piensan de que ya tienen ganado el reino celestial, ¿verdad? O sea, la vida eterna. Pero si les preguntamos
si conocen o han recibido a Cristo, pues ellos pues ahí hacen pausa, ¿verdad? Entonces, qué triste, qué lamentable esto, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Entre aquí como habla, ¿verdad? Que del trigo y la cizaña que tienen que crecer juntamente, ¿verdad? Lamentablemente, pues es todo aquel que se hace pasar por cristiano, ¿verdad? Entonces es algo tremendo porque en realidad, pues, nuestro Señor Jesucristo, pues, Él les explica también lo que es esta parábola, ¿verdad? Del trigo y la cizaña y quiero compartírselas. Lo tenemos allá adelantito en el capítulo 13, versículo 36. Así, ¿verdad? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, es el Hijo del Hombre. Prácticamente era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien había venido a poder predicar el Evangelio de salvación, ¿verdad? Entonces es algo muy maravilloso, ¿verdad? Entonces este es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. El campo es el mundo. La buena cizaña son los hijos del malo. Prácticamente aquí nos da a entender, ¿verdad? Que el trigo, pues, o sea, la semilla, es todo aquel que ya recibió a Cristo en su corazón, ¿verdad? Que cree en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Porque aunque la Biblia no hable de esta Trinidad, pero todos sabemos de que sí existe, ¿verdad? Sí existe. Entonces podemos ver claramente, si nosotros le ponemos atención y podemos estudiar, escudriñar la palabra, ahí podemos encontrar mucha revelación, ¿verdad? Con la guianza, por supuesto, del Santo Espíritu de Dios, para que nosotros también nos vayamos dando cuenta y sabiendo, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo realmente aquí nos habla, ¿verdad? Lo que la cizaña es lo que ha sembrado el enemigo, ¿verdad? En falsas doctrinas, ¿verdad? Eso es lo más. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir la doctrina de Cristo, ¿verdad? Lo que Él vino, que no fue de Él, ¿verdad? Porque Él mismo lo dijo, ¿verdad? No vengo a hacer ni vengo a decir lo que yo digo, sino que lo que me han dicho. O sea, prácticamente lo que Dios ya le había ordenado, Él venía a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente que la verdadera doctrina es el mensaje de salvación, ¿verdad? Tanto como Él lo predicó, como también Él lo mostró, ¿verdad? Él lo siguió y él haciendo la voluntad de Dios. Dice el 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Ángeles. Aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que el enemigo que la sembró es el diablo. Podemos ver claramente, ¿verdad? Que siempre va a haber un tropiezo. Para todo mensaje bueno, ¿verdad? Va a haber un tropiezo en el cual pues el enemigo está también pendiente, ¿verdad? Para que tales almas o personas no se puedan ganar para el reino, ¿verdad? Sino que como él no las quiere soltar, ¿verdad? Pero eso es lamentable, ¿verdad? Que hay muchos que no se pueden dar cuenta, ¿verdad? La doctrina que están llevando, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Algunos que dicen, ¿verdad? Ya ser hijos de Dios, pero lamentablemente no, ¿verdad? No es. Y acá habla el 40 y dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será. Bueno, anteriormente leíamos también los segadores, ¿verdad? Y los segadores son los ángeles, ¿verdad? Entonces, los que van a recoger el fruto, ¿verdad? Como ya lo habíamos leído en lo que es anteriormente, ¿verdad? Del 24 al 30, ¿verdad? Que él iba a recoger. Entonces, al fin del siglo, pues prácticamente estamos hablando de que cuando cada uno de nosotros, pues, esté ante el tribunal de Dios, ¿verdad? Entregando cuentas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos y qué no? Pues ahí es donde todos aquellos que en realidad siguieron la doctrina de Cristo Jesús, lo que pusieron en práctica su palabra, los que creyeron en Él, los que en verdad le siguieron, ¿verdad? De corazón y se apartaron de todo lo malo. Ahí sí que estos son los que van a ser escogidos, ¿verdad? Como decía ya, ¿verdad? Van a ser escogidos en mi granero, decía nuestro Señor Jesucristo, prácticamente, ¿verdad? Estar con Él, ¿verdad? Pero, pero la situación es donde viene la condenación, ¿verdad? El fuego eterno, ¿verdad? Prácticamente todo aquello falso, todo aquello que corrompido, ¿verdad? Todo eso se da nuestro Señor Jesucristo. Un día lo dijo también, ¿verdad?
que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces prácticamente el que va a hacer la voluntad de Dios estará con el Señor. Pero el que no quiso hacer la voluntad de Dios, pues lamentablemente no podrá heredar el reino de Dios. Y así pues también vamos a leerles lo que es el segunda de Juan, que es el único versículo que tiene, el único capítulo, perdón. Segunda de Juan, el versículo 9 vamos a leer, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Prácticamente de eso estamos hablando, ¿verdad? El poder creer en Jesús, poder creer en el Padre, poder creer en el Hijo, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Pero hoy en día, pues algunos, como en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que veíamos según los estudios, ¿verdad? En la misma palabra de Dios, muchos esperaban, pues, al Mesías. Y la verdad, pues Cristo ya había venido, que era la promesa, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús. Entonces prácticamente muchos no creyeron en Él, ¿verdad? Siguieron mandatos de hombres, ¿verdad? Entonces prácticamente pues esto no iban a recibir recompensa celestial, ¿verdad? Dice: al recoger la cizaña, dice, será quemada, será perdida, será perdida eternamente, dice, la falsa doctrina y sus seguidores. Prácticamente, ¿verdad? Estamos hablando de que todo aquel, ¿verdad?, que se anda inventando doctrinas, ¿verdad?, prácticamente no es de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir la doctrina de Cristo Jesús, ¿verdad? Enseñanza o mensaje verdadero. Lo podemos ver en las predicaciones y en los mensajes, enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos darnos cuenta ahí donde el Señor pues trata la manera siempre de poder prepararnos, ¿verdad?, espiritualmente, ¿verdad?, a través de su bendita palabra, como está establecido, pues aquí pues Él vino a hacer la voluntad. Y también, ¿verdad?, porque Él mismo lo dijo, ¿verdad?, escudriñar las escrituras, ¿verdad? Entonces, aquí no solo encontramos la vida eterna al poder escudriñarla, sino que también encontramos la verdad, pues, la verdad y la verdadera doctrina, ¿verdad? No vamos a seguir otra doctrina por religiones, por costumbres o por que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor, mis hermanos, porque en realidad, pues, esta palabra nos deja un mensaje, ¿verdad?, en el cual, pues, cada dar atención cuando leemos su palabra. Y también cuando alguien nos quiere dar algún mensaje, ¿verdad? Mayormente alguien que tal vez no conocemos y quiere venir y poder mostrarnos otras cosas, entonces tenemos que aprender nosotros también a poder escudriñar, para que en el camino no haya alguien pues que quiera querer estorbarnos, ¿verdad?, y desviarnos de la verdad, pues, porque en realidad pues eso es tremendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que permanecer en la doctrina que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos, a esta hora, y pues los invitamos para el día de mañana. La transmisión será a las 6 de la tarde, así de que todos están invitados nuevamente. Que Dios les siga bendiciendo, que les ayude. Desconocemos cuál sea su necesidad que usted pueda estar pasando, pero desde ya le decimos que tenga ánimo. El Señor siempre está de nuestro lado. Él ha prometido estar, ¿verdad?, con nosotros hasta el fin del mundo, según vemos en su palabra, ¿verdad? Entonces, si es una promesa de Él, pues sabemos de que Él lo va a cumplir. Así de que nosotros también podamos cumplir en permanecer en Él. Así de que Dios me los bendiga, mis hermanos, y que es muy importante la guianza de su Santo Espíritu en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nosotros, para poder escudriñar su palabra y poder así también no solo compartir, nos puedan compartir aquello que en realidad es verdadero, ¿verdad? Y que no nos vengan con algo falso, ¿verdad? Así de que gracias, mis hermanos, que Dios me les bendiga, y vamos a finalizar con una breve y Padre amado, gracias te damos en esta preciosa hora. Gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque para siempre también, Padre, es tu misericordia. Y hoy, Señor, gracias te damos por tu palabra,
porque nos has enseñado, Padre Celestial, en lo cual pues debemos de poner en práctica, no solo recibir aquellos mensajes, Señor, para que seas tú edificando nuestras vidas, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a poder escudriñar, ayúdanos a poder discernir todo mensaje que podamos